Adelante, pastor. Tomen asiento, por favor. Ok, buenas tardes otra vez. Qué buena es que podamos ahora abrir la palabra del Señor. Si tienes una Biblia, te invito a abrirla a 1 Corintios capítulo 11. Y si no tienes una Biblia esta tarde, está bien, porque vamos a estar leyendo los textos tal cual como están escritos en la palabra de Dios. Y si no tienes una Biblia, pero quieres una, por favor, acércate y avísenos, porque nosotros podemos ayudarte para tener una Biblia en casa. Quizás podemos hacer una visita pastoral para llevarte una Biblia de regalo. Bien, yo anoche tomé 11 con una familia y me explicaban que ya durante toda la pandemia han estado escuchando las predicaciones de Facebook. Nunca han venido a un culto. Les mando saludos porque sin duda van a ver esta transmisión. Me dijeron que ven todas. Incluso a veces lo colocan con el parlante fuerte en su patio. Así que hasta sus vecinos me conocen, al parecer. Y por un milagro, a pesar de escucharme predicar tantas veces, aún así me invitaron a su casa. Pero tuvimos un buen tiempo con ellos conociéndolos. Y ella me dijo: pastor, usted dio una predicación que decía que hay 2 ordenanzas de la iglesia neotestamentaria. Y usted solo enseñó la primera, el bautismo. Eso fue hace como 2 o 3 semanas. Y ella me escribió por WhatsApp y me dijo: ¿dónde puedo encontrar la segunda? Y yo en mi mente pensé, dije: ¿la segunda? ¡Oh, no! Y nunca enseñé sobre la cena del Señor. Así que esto es lo que vamos a estar estudiando esta tarde. La iglesia tiene 2 ordenanzas. La primera es el bautismo, o el nombre más largo, el bautismo de creyentes. ¿Ya? Es por inmersión y es para personas que ya fueron salvas. No es para ser salvo, sino para personas que ya creyeron en Jesús como Salvador. Si tienes preguntas acerca del bautismo, en la biblioteca, en este lado, nosotros tenemos un estudio bíblico acerca del bautismo. Por favor, lleva uno de cortesía. Ahí puedes estar estudiando un poco sobre el bautismo. O puedes buscar los mensajes, quedan archivados en Facebook, y puedes buscar de unas semanas atrás el mensaje acerca del bautismo. Si tú no eres bautizado y tienes preguntas acerca de eso,
Si tienes el deseo en ti de bautizarte, este es un buen deseo, no lo dejes para más tarde, ¿ya? Acércate y conversemos acerca de este tema. Pero hoy nosotros vamos a estar viendo sobre el tema de la cena del Señor. Está enviando sus saludos la hermana Daniela. Dice, hola hermano Ignacio, pastor y todos los hermanos. Así que Daniela, te extrañamos. Nunca es lo mismo aquí sin ti. Te amamos mucho, pero entendemos completamente por qué tienes que quedarte en casa en esa instancia. Así que, amén hermanos, le amamos y le extrañamos. Bien. Vamos a estar estudiando sobre la cena del Señor. Las dos ordenanzas son bautismo del creyente, la cena del Señor. Una ordenanza es una práctica o ceremonia simbólica que el Señor ha dejado a su iglesia. Es algo para obedecer y es algo para practicar, para llevar a cabo. Porque sabemos que es del Señor, que el Señor nos ha dado eso, pues se llama la cena del Señor. O en nuestro pasaje más adelante vamos a ver que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta ordenanza viene del Señor Jesús y Él, como cabeza de la iglesia, entregó esta ordenanza al cuerpo de Cristo. Las ordenanzas son para cada cristiano, para todos los cristianos. ¿Ya? Si tú eres salvo, si tú eres un hijo de Dios, necesitas participar en el bautismo y en la cena del Señor. ¿Ya? Nosotros tenemos la práctica de que solo pueden participar en la cena del Señor personas bautizadas. ¿Por qué? Porque si una persona no ha sido bautizada, ¿qué significa esto? Puede significar que esta persona no es salva, ¿ya? O puede significar que sí es salva, pero no se ha bautizado todavía. Pero si una persona no quiere bautizarse, a veces quizás es por conveniencia. Si es así, ahora está la oportunidad de hacerlo. Pero otras personas no lo hacen, no lo posponen por un tema de conveniencia, sino a veces por un tema de miedo o por vergüenza. Y si este es tu caso, vas a tener que superar eso, porque no es nada por qué temer, no es nada por qué avergonzarse. Al contrario, es algo muy sencillo y es algo muy memorable. Es algo para gozarse y regocijarse con los hermanos. Pero si una persona niega a bautizarse, entonces esa persona tiene un problema con Dios, ¿ya? No está en plena comunión con Dios y no está en plena comunión con una iglesia. No digo que no es salvo, aunque a veces una persona que no se quiere bautizar es porque no es salvo. A veces, ¿ya? Pero una persona no es salva porque se bautizó, ¿me entienden? No es salvo porque se bautizó, pero sí es una persona sometida al Señor Jesús y también a su iglesia. Jesús nos dejó un ejemplo con su vida. ¿Ustedes pueden recordar cuál fue la interacción de Jesús con las dos ordenanzas en su vida? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se bautizó Jesús? Sí. Al inicio de su ministerio público, al inicio de estos 3 años que nos cuentan los evangelios, ¿qué hizo Jesús con Juan el Bautista? ¿Se bautizó? Se bautizó. Y después, ¿qué hizo al final de su vida? Antes de que fuese traicionado por Judas, ¿qué es lo que él hizo con sus discípulos? Instituyó y participó en la cena del Señor. Entonces Él nos dejó un ejemplo. Bueno, la cena del Señor es un momento serio. Es un momento serio en la iglesia donde todos los miembros participan en comer del pan y tomar del fruto de la vid. Es un momento para conmemorar y recordar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 32. Ahí vamos a estar leyendo y después
tenemos un texto, un bosquejo sencillo de 3 puntos con sus subpuntos también. Una mirada hacia atrás, una mirada hacia adelante y una mirada hacia adentro. Estamos en 1 Corintios 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, para que Jesús sea glorificado. En su nombre oramos. Amén. ¿Te das cuenta lo serio e importante que es la cena del Señor? La cena del Señor no debe ser algo que es administrada, ni tampoco tomada de forma ligera o de forma ociosa. ¿Ya? El Señor aquí dice que si una iglesia no lleva a cabo el tema de la cena del Señor de forma correcta, miren lo que dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir eso? Muchos duermen, muchos están muertos. O sea, por hacer mal la cena del Señor, hay gente débil, hay gente enferma y hay gente muerta en la iglesia de Corinto. Eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, hermanos, ¿es importante cómo hacemos la cena? Sí, es importante. Bien, vamos a empezar entonces con el versículo 26. Dice esto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice, la muerte del Señor anunciáis en el versículo 26. Y aquí lo que les quiero hablar es que cuando hablamos de la cena del Señor, hay una mirada hacia atrás. Cuando nosotros hablamos de la crucifixión de Cristo, su muerte en la cruz, estamos mirando atrás. Y cuando se hace la cena del Señor, nosotros estamos anunciando su muerte. Cuando miramos atrás, contemplando su muerte, nosotros recordamos su sangre. El fruto de la vid. Este es el líquido que se consume en la cena del Señor, por decirlo en términos más modernos, el jugo de uva, ¿ya? El fruto de la vid. A veces quizás tú has escuchado cuando se habla de ese tema, la gente dice vino. Pero te sorprenderías en esto, que en ningún versículo de la Biblia dice que tomaron vino en la cena del Señor. Dice que tomaron del fruto de la vid, que hay una diferencia. Pero aún, hermanos, si dijera la palabra vino, tampoco significa que fue un vino, necesariamente significa que fue un vino alcohólico. Porque la palabra vino en el griego, que se tradujo al castellano griego, esta palabra es una palabra genérica
que refiere a cualquier jugo exprimido de la uva. Entonces, si es jugo fresco, se le dice vino. Si es jugo fermentado, se le dice vino. Sin embargo, no dice vino cuando hablamos de la cena del Señor. Es interesante eso, ¿no? Que Dios escogió específicamente omitir la palabra vino, sino decir la palabra fruto de la vid. Y esto es porque, hermanos, ese líquido que nosotros tomamos representa, no es, ni tampoco está presente la sangre de Jesús en esa copa de ninguna manera, ni dentro, ni alrededor, ni nada. Solo representa y es simbólico de su sangre. Es algo que se hace en memoria de Él. Está en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Te has preguntado por qué dice nuevo pacto? La palabra pacto tiene como un sinónimo testamento, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento, digo Génesis a Malaquías, allá nosotros tenemos diferentes pactos, pero el pacto principal, al cual podríamos decir el antiguo y ahora el nuevo en la copa, ese pacto fue el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, ¿ya? Y después Él prometió un nuevo pacto. Prometió que venía un nuevo pacto. Y el libro de Hebreos, que es un libro bastante orientado hacia los judíos, allá en este libro dice que para que pueda haber un nuevo testamento, tiene que morir el testador. Y Jesús, o Dios mismo, Jehová, es quien hizo pacto con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y para que pudiese haber un nuevo pacto o un nuevo testamento, el que hacía el primer pacto tuvo que morir. ¿Y cuándo murió? En la cruz. Cristo murió en la cruz. Y por esto Jesús pudo decir que mi cuerpo, que este pan representa, es partido por vosotros. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Entonces nosotros recordamos su sangre. ¿Cuándo? Cuando consumimos el fruto de la vid. Si quieren, miren conmigo en Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículos 17 hasta el 18. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mira también en el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, este fruto de la vid, nosotros podemos decir con certeza que no fue vino alcohólico, porque fue la semana de panes sin levadura. Y en la semana de panes sin levadura, los judíos vaciaban sus casas de cualquier tipo de levadura, incluyendo la levadura que hace que un jugo sea alcohólico. Esta semana no consumían nada alcohólico, no comían pan de masa madre, por ejemplo, nada, ¿cierto?, con levadura. Lo siento, los hermanos. Hasta el día cuando los judíos participan de la cena, de panes sin levadura, los judíos, los papás esconden en la casa levadura. Hoy en día. Y es como un juego, los niños tienen que ir a buscarlo, encuentran la levadura, después la sacan de la casa.
Y eso para los judíos también era un tema de memoria. Ellos tenían que conmemorar lo que sucedió cuando salieron de Egipto y sus panes no tuvieron tiempo de leudarse, por lo cual Dios instituyó la fiesta de panes sin levadura. ¿Ya? Fiesta que hoy en día no está vigente, porque fue parte del viejo pacto. ¿Ya? Pero Jesús, cuando instituyó la cena, fue durante esta semana de panes sin levadura. Por eso sabemos que el pan no tenía levadura y el fruto de la vid no fue alcohólico. Cuando nosotros tomamos de la copa, recordamos la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, si miren conmigo en 1 de Pedro 1:19, la sangre de Jesús que fue pura y fue sin pecado. 1 de Pedro 1, versículo 19. Dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús fue sin mancha y fue sin contaminación. Él no nació como cualquier otro ser humano. La sangre que corría en sus venas no era igual a todos los demás seres humanos. Él nació milagrosamente de una virgen. Y eso nosotros sabemos y entendemos. Y Él también pudo derramar esta preciosa sangre sin mancha, sin mancilla, sin contaminación por nosotros en la cruz. Y cuando consumimos la cena del Señor, estamos anunciando su muerte. Una mirada hacia atrás. También cuando miramos atrás recordamos su cuerpo con el pan sin levadura. Vuelvan, por favor, a Lucas 22. Lucas 22 y el versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Esa Pascua no es ni la Navidad, ni es lo que nosotros hablamos de ser la Pascua de la Resurrección. Aunque sucedió al mismo tiempo de la Pascua de la Resurrección, para los judíos la Pascua era otra cosa, ¿cierto? Era cuando el ángel del Señor pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos, excepto los que habían pintado sangre en su puerta, en el marco de su puerta. Esa era la Pascua de ellos, palabra que significa pasar. Eso es lo que significa. Cuando yo vea la sangre, dijo Dios, pasaré sobre vosotros, o Pascua sobre vosotros. De ahí viene la Pascua, ¿ya? Y coincidía con la fiesta de panes sin levadura en los tiempos de Jesús y también en los tiempos del día de hoy. En el versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús toma la cena del Señor con sus discípulos. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces fue el pan sin levadura que representa a su cuerpo. Mire lo que dice en el versículo 24 de 1 de Corintios 11. Volviendo a nuestro texto, 1 de Corintios 11, versículo 24. Hermanos, está bien estudiar la Biblia un poco, ¿cierto? No nos hace mal, ¿verdad? ¿Estamos ok? Bien. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tengan cuidado, hermanos, con dos doctrinas falsas. Discúlpenme por decir los nombres porque son muy raros, ¿ya? Pero uno es transubstanciación, ¿ya? Esa creencia falsa es la creencia de que cuando sucede una misa, en el momento de orar, el cura, los elementos se convierten en el mismísimo cuerpo de Cristo y la mismísima sangre de Jesús. Por lo cual
Cuando tú comes el pan, estás comiendo la carne de Jesús. Estás comiendo literalmente como, se dice caníbal, ¿no? Caníbal. Caníbal. ¿Sí? Y cuando tú bebes ellos lo hacen con vino. Cuando bebes el vino estás supuestamente tomando la sangre de Cristo, casi como un vampiro. Y yo sé que eso podría ser ofensivo, pero no es mi intención ofender a nadie. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, haced esto en memoria de mí. No es algo, no es literal. No estamos comiendo su carne, no estamos bebiendo su sangre. Lo estamos haciendo simbólicamente en memoria de él. ¿Ya? La otra creencia falsa es de una persona que fue echada de la Iglesia Católica en los 1600, que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo, no a la transubstanciación, sino inventó otra doctrina que era la consubstanciación. Y eso enseñaba que cuando tú tienes el pan, que el pan no es la carne de Jesús, pero Jesús está presente como alrededor del pan. Por eso la palabra consubstanciación. Eso tampoco es verdad, hermanos. El pan de la cena del Señor es solo pan. No es un pan milagroso que si tú dejas migas encima de tu rodilla que te duele, que te va a sanar. No, solo tendrás migas encima de tu rodilla. Es solo pan, hermanos. El jugo de uva, si sobra un poquito y los hijos del pastor lo andan tomando después del culto allá en la casa porque sobró algo, no están desperdiciando la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo, es solo jugo, hermanos. ¿Ya? Entonces no tenemos que pensar que hay un poder especial, una fuerza especial en estas cosas. No, es solo algo que se hace en memoria de Cristo. ¿Ya? Lo importante es en la ceremonia, en la reunión que hace la iglesia en hacerlo. Y la memoria que tú tienes de Cristo en ti, recordando su sangre y su cuerpo. Su cuerpo fue sin pecado, hermanos. Miren en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo resume de manera tan hermosa el glorioso intercambio que hizo Jesús con nosotros en la cruz. Él toma en sí nuestros pecados sin jamás haber pecado. Su cuerpo fue sin pecado. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos en su muerte, su sepultura y su resurrección, Él luego nos transfiere, nos regala, nos viste en su perfecta justicia. Nosotros que no somos justos, nosotros quienes somos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y podemos ser hechos justicia de Dios en Él, si decidimos creer en Él y lo que hizo por nosotros en la cruz. Así que este pan representa el cuerpo de Jesús sin pecado. Amén. Cuando nosotros miramos atrás, estamos recordando su padecimiento. Todo lo que Él sufrió por nosotros. Algún varón, algún hombre, dígame alguna manera de cómo sufrió Jesús cuando fue crucificado. Algún hombre, por favor. Dime algo, por ejemplo, la corona de espinas. Algo más, hermanos. Claro, le pidieron que llevara su cruz en el hombro. Llevó su cruz. Qué manera de sufrir. ¿Pablo era? ¿Qué? Los clavos. Pablo dijo los clavos. Jorge. Azotado. Fue azotado. Jaime vi su mano, ¿no? ¿No? Gonzalo. Le cortaron la barba. ¿Cierto? Le sacaron su barba. Wow. ¿Alguien más? Le escupieron. ¿Cierto? Molido por nuestros pecados. Fue molido por nuestros pecados. Le dieron latigazos en su espalda.
Hermano Jorge, ¿eso iba a decir? No, lo encarnecieron. Dicen que le encarnecieron. Se burlaron de él. Qué manera de padecer, ¿cierto? Se burlaban de él, se escarnecían de él. También, aunque no fue padecimiento, pero le pusieron una lanza. Digo, ¿por qué no fue padecimiento? Porque ya estaba muerto. Era para confirmar su muerte. Hablamos de los clavos, pero no hablamos de lo que es la crucifixión. ¿Qué sucede cuando eres clavado a un madero, a una cruz? ¿Qué es lo que sucede? Él fue crucificado y colocan así una madera debajo para que uno pueda poner sus pies así y clavan así los pies. Y después la persona, por el peso de su cuerpo, no puede respirar. Y para respirar tiene que hacer esto. Y después se cae hacia abajo otra vez. Para respirar tiene que volver a hacerlo. Y cae otra vez hacia abajo. Y es una manera horrible de torturar. Es terrible. Y este padecimiento fue por nosotros. Cristo lo hizo para nosotros. Sí es fácil decir, Cristo fue crucificado. Ahí ya, terminamos, punto. Pero ¿qué es lo lindo de la cena del Señor? Convierte dos palabras, fue crucificado, convierte esas dos palabras en una memoria vivida por nosotros. Una memoria viva en nuestros corazones y nuestras mentes. Y convierte eso en gratitud. Convierte eso en una vida consagrada al Señor. Hermanos, la cena del Señor no es simplemente una cosa más que la iglesia hace. Por ejemplo, vamos a cantar, listo. Vamos a dar anuncios, listo. Vamos a hacer esto, listo. Vamos a hacer la cena del Señor, listo. Vamos a hacer... No. La cena del Señor no es un medio. La cena del Señor es el destino. ¿Me entienden? La cena del Señor es importantísima. Espero que me estoy expresando bien. Me faltan palabras. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, hay una mirada hacia atrás. Anunciamos su muerte. Hay una mirada hacia adelante. O incluso se podría decir una mirada hacia arriba. Dice en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Y qué dice al final? Dice, hasta que Él venga. Quiero que vayan a Juan 14 conmigo para ver una de las promesas favoritas mías en la Biblia. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 3. Juan 14, versículo 3, Jesús dice, y si me fuere y os preparare lugar, hermanos, digan las próximas 3 palabras conmigo en voz alta. Vendré otra vez. Repítanlo conmigo. Vendré otra vez. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dijo el Señor Jesús. Cristo viene. Cristo vuelve. El Señor Jesús prometió que va a volver. Y hermanos, la segunda venida de Cristo es nuestra esperanza. Nosotros, el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la Biblia usa este término para referir a la segunda venida de Cristo. La esperanza bienaventurada. Hermanos, si nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo y tú no sientes un fuego en tu corazón, no lo has aprendido como debes aprenderlo. Si nosotros hablamos de la segunda venida del Señor y no te llenas de emoción, como quizás cuando papá viaja por un mes y después, mamá, ¿cuándo viene papá? Pasado mañana, hijo. ¿Y no viene hoy? No, todavía no. El día siguiente, mamá, ¿cuándo viene papá? Viene mañana. ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Ya vino? ¿Ya llegó? ¿Ya viene? Mamá, ¿cuándo viene? Mañana. El niño ni se duerme. Se levanta en la mañana tempranito. Hoy viene papá. Voy a subir, escalar el cerco y estar mirando. ¿Ya llegó? ¿Cuándo viene? No, hijo, viene en la noche. Ah, ya.
Bueno, voy aquí. Niño, pasa a almorzar. No, es que papá puede llegar. El niño ansiosamente espera la llegada de su papá. Nosotros debemos amar la segunda venida de esta forma. Debemos tener un amor por la venida de Cristo. Si tú no ames su venida, es muy probable que la razón es porque no estás viviendo de forma que le va a agradar. Algunos cuando venga Jesús se van a avergonzar. Algunos cristianos que son salvos, pero por X motivo están en el vicio. Algunos cristianos posiblemente van a estar tomando una cerveza cuando vuelve Jesús. Y van a tener vergüenza. Y les debe dar vergüenza. Algunos cristianos cuando vuelve Jesús van a estar en su casa sentado en el sillón cuando era hora de culto. Y les debe dar vergüenza. Porque debían haber estado en el culto. Algunos cristianos, gente de verdad que es salva, van a estar viendo pornografía cuando vuelve Jesús. Y debe darles vergüenza. Porque un hijo de Dios no actúa así. Algunos cristianos cuando vuelve Jesús van a estar viviendo en concubinato con su pareja, en fornicación. Debe darles vergüenza. Porque es vergonzoso. Y por eso querrán alejarse de Él cuando vuelve. Gracias a Dios en Cristo somos seguros. Y la salvación no depende de nuestras obras. Pero ¿sabes qué? Examínate. Porque si estás viviendo en ese tipo de cosas, posiblemente eres salvo, pero es difícil creer que uno es salvo si vive con estas cosas. Al ser salvo no significa que eres perfecto, entiendo eso. Pero si tú persistes en esto, examínate. Pruébate para ver si de verdad estás en la fe o no. Algunos cristianos se van a avergonzar. Pero nosotros, hermanos, no debe ser así. La cena del Señor debe ser un momento para purificarnos, para estar bien en la presencia de Dios, para anunciar su muerte hasta que Él venga. Aparece en la Biblia la palabra Maranata en 1 Corintios 16, 22. Esa palabra significa el Señor viene. Qué buena palabra, ¿no? Quizás empezamos una iglesia algún día y le ponemos el nombre Iglesia Bautista Maranata. Qué buen nombre, ¿no? ¿Cómo es que hacen en español cuando les gusta algo, le ponen al final aso? Se podría decir nombrazo, ¿no? ¿O está mal dicho? Qué buen nombre, me gusta mucho ese nombre. Solo se ríen de mí. Bueno, después iré a la casa a llorar. No lo crean, no lo crean. No tienen tanto poder. Una mirada hacia atrás, una mirada hacia adelante. También debe haber una mirada hacia adentro. Una mirada hacia adentro. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y mira la palabra así. Coma así del pan y beba de la copa. Nosotros tenemos que tomar de la cena como el Señor dijo. ¿Y cómo dijo el Señor tomar de la cena? Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y dice, coma así. Así debemos participar. Debemos ser salvos. Debemos tener comunión con Dios. Debemos tener comunión con su iglesia. Y debemos tomar de la cena con un espíritu de autoexaminación. No de examinar a mi compañero, el que está a mi lado. Debemos examinar a nosotros mismos. De hecho, dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos, ¿te das cuenta? Nosotros mismos no seríamos juzgados. Nosotros debemos tomar así de la cena del Señor, con ese espíritu y actitud de autoexaminación. Miren lo que dice 2 Corintios 13. Vamos a terminar con este versículo. 2 Corintios 13.
Ani, ¿puedes supervisar? Hay unos niños atrás que necesitan supervisión. Un Sheridan. Segunda de Corintios 13, el versículo 5 dice, miren acá, hermanos, estamos bien. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que, o excepto que, estéis reprobados? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, somos salvos, Jesús está en nosotros. Y debemos de probarnos y examinarnos a nosotros mismos. Si tú no eres salvo, no debes tomar de la cena del Señor. Si todavía no estás sometido al Señor, por ejemplo, en el bautismo, para ser miembro de una congregación, pues la cena del Señor se le entregó a la iglesia. No debes participar de la cena del Señor. Pero fuera de esto, si eres salvo, eres miembro de una congregación, no hay excusa para no participar. No hay excusa para no participar. Algunos cristianos dicen, no, yo voy a abstener porque tengo un conflicto con mi hermano tanto. ¿Sabes qué? Si es así, entonces o arregles el tema y tomas de la cena, o necesitas ser disciplinado de la iglesia, removido de la congregación como miembro. No está bien que haya conflicto entre tú y un hermano, eso no está bien. De hecho, la Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿cierto? Y te das cuenta que tiene un problema con un hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y puedes dar tu ofrenda. De hecho, diría, no te congregues si tienes un problema con un hermano, arregla el tema primero. No esperes hasta la cena del Señor. Bueno, como tenemos la cena en abril, voy a tener que hablar con hermana tanta porque estamos mal. No. O si tienes algún pecado oculto, es tiempo de confesarlo a Dios y arrepentirte. No puedo tomar la cena porque tengo un pecado. Hace un mes conté una mentira a mi esposo y por eso no puedo. Si es verdad eso, arrepiéntete. Pídele perdón, confiésalo a Dios y debes tomar de la cena. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Me alargué un poquito.